La abogada queda atrapada en la nieve y se enamora del mecánico. El millonario no lo creerá. La tormenta arremetía contra la cabaña como si el mismo cielo hubiera estallado. Valeria miraba a través del cristal empañado, viendo cómo los copos de nieve danzaban y se acumulaban, casi como si el mundo exterior hubiera sido devorado por el blanco inmaculado. ¿Qué más podría salir mal?, pensó, apretando los labios. Su vida siempre había sido un estricto reloj. Cada engranaje encajando perfectamente. Su carrera como abogada exitosa, su lujoso departamento en la ciudad, su novio millonario que siempre tenía el control. Pero aquí estaba, encerrada, aislada, y la perfección se desmoronaba a su alrededor. El fuego chisporroteaba débilmente, y el viento aullaba como un lobo hambriento. Las comunicaciones estaban cortadas y los caminos sepultados. Decidió salir a buscar ayuda. Afuera, la ventisca la envolvió como un traje de hielo, ahogando sus dudas. Con cada paso, la desesperación crecía, hasta que un destello oscuro apareció entre las sombras del bosque. Un hombre. Marcos, un mecánico local con un aire rudo pero de corazón noble, se acercó a ella. Su rostro era un mapa de cicatrices y secretos, unas líneas que no podía borrar. «No deberías estar aquí», dijo con voz grave, pero en sus ojos había una mezcla de compasión y un destello que despertó algo en Valeria. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y sin pensarlo, se refugió junto a él, buscando calor en aquel extraño que era tan diferente a su mundo. Mientras la tormenta rugía afuera, la cabaña se convirtió en un santuario, pero también en una prisión. Conversaciones superficiales dieron paso a confesiones semisilenciadas. Marcos hablaba de un pasado atormentado, de decisiones tomadas en un momento de debilidad. Valeria, atrapada entre sus responsabilidades y el deseo de entender a este hombre, sintió una conexión inesperada. Su corazón latía rápido, algo desconocido se despertaba en su pecho, el miedo de sentirse vulnerable, pero también la curiosidad de conocer más. Su teléfono vibró con un mensaje de su novio. «¿Dónde estás? Necesito que vuelvas». El pavor en su pecho creció al pensar que quizás, después de todo, no podría regresar a esa vida ordenada. «No puedo dejar que esto me afecte», murmuró para sí misma, sintiendo cómo su mundo se convertía en una burbuja frágil entre la nieve y la incertidumbre. Marcos, con su seriedad y su sonrisa inesperada, comenzó a romper los muros que Valeria había construido. El ambiente se cargaba de una energía eléctrica, un tira y afloja entre lo prohibido y lo irresistible. Cada mirada era un desafío, cada susurro, un rayo de emoción. Era confuso y aterrador. En aquellos momentos de silencio compartido, Valeria se daba cuenta de que su visión del mundo empezaba a desdibujarse. ¿Era realmente todo tan blanco y negro? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un grito ahogado. «Valeria». Desde el exterior, la voz de su novio reclamaba. La tensión se electrizó en el aire, un nudo formado en su garganta. ¿Qué haría ahora? ¿Podría abrir su corazón a alguien tan diferente? Cuando la tormenta continuó rugiendo afuera, Valeria se encontró en una encrucijada emocional atrapada entre el recuerdo de un amor seguro y el desconocido de un futuro incierto. La nieve caía en capas gruesas, cubriendo todo a su alrededor, mientras el misterio sobre el pasado de Marcos también se acumulaba, amenazando con desmoronar la frágil conexión que habían forjado. ¿Qué rumbo tomaría en una noche helada que prometía cambiarlo todo? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Valeria sintió que su mundo se hacía más pequeño, atrapada entre la voz de su novio y la mirada intensamente verde de Marcos. El grito desgarrador de su amado resonó en el aire frío.
haciendo que el corazón de Valeria late con fuerza. Valeria, la angustia en su tono la arrastró, pero en esa fracción de segundo el contacto visual con Marcos la ancló. ¿Qué harás?, preguntó Marcos, su voz cargada de preocupación y algo más que ella no podía identificar. Sus ojos reflejaron tormentas internas. Valeria sabía que cualquier respuesta que diera podría cambiarlo todo. No sé, se sintió desnuda, expuesta. El retumbar del viento parecía burlarse de su indecisión. Pero de repente, un estruendo rompió el sonido de la tormenta, un golpe fuerte que provenía de la puerta. El miedo la carrera, llenando la cabaña de un silencio helado. Con el corazón en la garganta, se miraron, Marcos y ella. «Déjalo», dijo Valeria, intentando sonar firme. Pero las palabras le sonaron a mentira. La mano de Marcos se deslizó a su lado, como un refugio en medio del pánico. Cuando la puerta se agrió de un golpe, Valeria se sobresaltó. Su novio no escatimaría esfuerzos para llegar hasta ella. La puerta estalló, y un hombre se precipitó a la cabaña. Era Ricardo, su prometido, empapado, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «¿Dónde quieren?» «¿Estabas?», gritó. Su voz era un rugido de desesperación, pero su mirada fue hacia Marcos. Una chispa de desafío iluminó el aire. «¿Quién es este?». Valeria dio un paso hacia él, hirviendo de emociones contradictorias. «Ricardo, calma», dijo intentando tranquilizarlo. «Solo necesitaba ayuda». El aliento de ella era un susurro apremiante, pero podía sentir el volcán de tensión entre los hombres. «El que necesita ayuda aquí eres tú. Estás en peligro». La mezcla de celos y preocupación en la voz de Ricardo la desarmó, pero el tono de Marcos cambió. Un destello de protección cruzó su rostro. «Ella no está en peligro, no aquí». Las palabras flotaron en una rareza, y el aire se espesó cuando Ricardo fijó su mirada en Valeria, su ira transformándose en confusión. «Dime que no». «¿Has estado aquí todo este tiempo, con él?». Valeria se sintió abrumada. La lealtad luchaba con la atracción. Intentó explicarse, y su mente zumbaba. Estaba atrapada. Esto es un accidente. Pero lo que salió de su boca fue el dolor de su confusión. «¿Qué situación me dices? Tu lado perfecto, Valeria, y este hombre no encaja». La voz de Ricardo era aterradoramente segura de sí misma, y el dolor que emanaba de su interior la atravesó. De repente, Marcos se puso en medio, como una barrera. «Este hombre no puede hacerte sentir así. Escúchame», dijo. Sus ojos absorbían cada fragmento de la verdad. «Tienes que saber algo, Valeria». La habitación se volvió un escenario de tensión. La tormenta continuaba rugiendo, pero todo lo que ella podía escuchar era el latido de su propio corazón. «¿Qué quieres decir?», preguntó, ahora sintiendo que era ella quien temía. «Lo que te voy a decir no es fácil, pero es la verdad. Tu vida, tu relación, nada es lo que parece. El hombre que tienes frente a ti no es el que crees que es». Valeria sintió un escalofrío. El dolor en su pecho se intensificó. «¿Qué estás diciendo?». Casi era un susurro. «Ricardo no es solo un millonario exitoso. Hay cosas que nunca te ha contado. Secretos que puede destruirlo a él y a ti». La revelación se deslizó en la cabaña como un cuchillo, y todos los colores de la escena se desvanecieron. Su mundo empezaba a tambalear. Valeria miró a Ricardo, buscando respuestas en su rostro, mientras la tormenta se volvía un eco lejano, y se dio cuenta de que ya nada sería como antes. ¿Qué secretos guardaba su prometido? La confusión la envolvía, y el nuevo capítulo de su vida estaba a punto de abrirse con un giro que jamás habría anticipado. Valeria miró a Marcos, luego a Ricardo, la tormenta rugiendo en el exterior como un viejo enemigo. El aire estaba cargado de tensión y su corazón latía descontrolado. «¿Qué tienes que decirme?», preguntó, su voz temblorosa. Marcos respiró hondo, y Valeria sintió la inquietud en su pecho. «Solo escúchame, Valeria. No todo es lo que parece», dijo Marcos, sus ojos verdes intensos aferrándose a los de ella. Pero antes de que pudiera continuar, Ricardo la interrumpió, su expresión transformándose en furia casi palpable. «Eso es un chiste, ¿verdad? Eres un mecánico. No tienes ni idea de lo que ella necesita», gritó.
su voz resonando en la cabaña. El golpe de la tormenta contra las ventanas parecía un eco de su descontrol. Valeria sintió un nudo en la garganta. «Basta, Ricardo, tengo derecho a saber la verdad», exigió, sintiendo la rabia burbujear en su interior. Ricardo se quedó un momento en silencio, buscando algo en su mirada. Pero de repente, una explosión en el exterior hizo que todos se sobresaltaran, como si el cielo hubiera decidido abrirse. «¿Qué fue eso?», preguntó Valeria, mirando al borde de la ventana con terror. Marcos alzó la vista. Su expresión era seria. «Debo ir a ver», dijo, acercándose a la puerta. Antes de que Valeria pudiera protestar, un grito resonó afuera. La tormenta había empeorado, pero el grito era claro y desgarrador. Era un sonido que nunca olvidaría. «¡Marcos!», le gritó Valeria, pero él ya estaba afuera, bravia su figura desvaneciéndose en la nieve. La puerta se golpeó con fuerza, y Ricardo trató de seguirlo, pero ella lo detuvo. «No puedes salir ahí, está peligroso». La intensidad en el aire aumentó. «¡Suélteme! Necesito entender qué está pasando», le reclamó Ricardo con furia, intentando liberarse de su agarre. «No podemos dejar que se lo lleve». Valeria tembló. Entonces, un segundo grito resonó, más intenso. «¿Qué diablos está pasando?». El grito era de Marcos, y esta vez acompañada de un estruendo aterrador. Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria. Marcos regresó de repente, arrastrando a un niño pequeño, tal vez de 10 años, con él, rostro pálido y ojos aterrados. La cabaña se congeló en un instante. «Lo encontré perdido en el bosque. Necesita ayuda», dijo Marcos, dejando al niño a su lado. Valeria se sintió mareada. «¿Quién es? ¿Por qué estaba fuera?». El niño tenía un corte en la frente y temblaba visiblemente. Me perdí», balbuceó, y el horror de esa situación le rompió el corazón. Ricardo miraba con incredulidad. Sus ojos se movían de Valeria a Marcos. «No puedo creer que hubieras arriesgado tu vida por un niño», dijo, la rabia desvaneciéndose en preocupación. «Eres un mecánico, no un héroe». Marcos ignoró la queja, centrándose en el niño. «¿Cómo te llamas?», preguntó, su voz ahora suave. «Mateo», respondió el niño, y su voz temblaba. Valeria se arrodilló, le pasó una mano tranquilizadora. Por la espalda. «Está bien, Mateo. Estás a salvo ahora». Pero la ansiedad no desapareció. La tormenta siguió rugiendo, y un silencio inusual llenó la cabaña. De repente, el teléfono de Valeria vibró. Era un mensaje de su madre. «Tienes que volver a casa. Hay cosas que no te han contado sobre Ricardo». El aire se le opacó. ¿Qué? ¿Qué cosas leía? Pero sentía que la realidad se desvanecía a su alrededor. Entró en un túnel de pensamientos oscuros. Todo como Ricardo no lograban captar. Se sentía perdida entre dos mundos, mientras el frío invadía la cabaña y sus corazones. «¿Qué es lo que no sé?», susurró, sintiendo el pánico asomarse. La tormenta seguía fuera, pero esta era solo la parte superficial del caos que estaba por desbordarse. La intranquilidad se sentía en cada rincón, y Valeria sabía que la respuesta estaba cerca, pero quizás no le gustaría lo que encontraría. ¿Hasta qué punto conocía a Ricardo? ¿Qué pasaría si los secretos eran más oscuros de lo que había imaginado? Todo estaba a punto de cambiar. Valeria miró a Marcos, luego a Ricardo. La tormenta rugía a su alrededor, y su corazón latía descontrolado. «¿Qué tienes que decirme?», preguntó, su voz apenas un susurro. Marcos, con una mirada intensa, tomó aire, pero justo cuando iba a hablar, el teléfono de Valeria vibró de nuevo, rompiendo la tensión. Era un nuevo mensaje de su madre. «Tienes que saber la verdad sobre Ricardo. Él no es quien dices que es». En ese instante, un escalofrío la recorrió. Las palabras de su madre fueron como un balde de agua fría. ¿Qué significaba eso? «No puede ser», murmuró Valeria, sintiendo que la realidad comenzaba a tambalearse. La mirada de Ricardo se tornó oscura. «¿Qué pasó?». «¿Valeria?», preguntó impaciente, mientras su rostro mostraba una mezcla de rabia y preocupación. «Solo un mensaje. De mi madre», le respondió, incapaz de desviar su mirada de la pantalla del teléfono. La habitación se llenó de un silencio tenso.
solo interrumpido por el viento golpeando las ventanas. Marcos dio un paso hacia ella. Valeria, no puedes ignorar eso. Lo que hay entre ustedes no es lo que parece. Ricardo frunció el ceño. Eso es absurdo. Estás confundida. La voz de Ricardo se fue elevando, pero había un destello de temor en sus ojos. Estoy cansada de esto, soltó Valeria, sintiendo la presión en su pecho. ¿Qué me escondes, Ricardo? ¿Por qué mi madre me envía mensajes extraños? Era hora de enfrentar las verdades ocultas. La tormenta afuera palpitaba con su furia, pero la más intensa se desataba dentro de la cabaña. El grito de un niño interrumpió la conversación. Mateo, aún temblando y con lágrimas en los ojos, miró a todos con ansiedad. ¿Qué está pasando?, preguntó, asustado. La tensión aumentó, y Valeria decidió que necesitaban respuestas. Ricardo, dime la verdad. ¿Quién eres realmente? La puerta de la cabaña tembló una vez más, esta vez con un golpe más fuerte. Valeria retrocedió, sintiendo que el aire se volvía pesado. Ricardo hizo un gesto hacia la puerta, su mirada dura. No puedo hacerlo aquí, dijo lentamente. Su voz apenas un susurro. No ahora, pero Valeria no podía esperar. Miró a Marcos buscando apoyo. Por favor, dime que no hay más secretos. Esto está más allá de ser solo un accidente. Fue entonces cuando, como si el universo quisiera desatar el caos, la puerta se abrió bruscamente. Un hombre entró corriendo, cubierto de nieve, y su mirada completamente desquiciada. «¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenme!». Su voz resonó con desesperación. «¿Qué está pasando?», preguntó Valeria mientras la confusión se apoderaba de ella. El nuevo intruso miraba a todos como si supiera algo que ellos no. «Los hombres de Ricardo están cerca. Vienen por él. No hay tiempo para explicaciones». La mirada de Ricardo se transformó. La furia desapareció, siendo reemplazada por un pánico palpable. «¿Qué? No puedes estar hablando en serio». Valeria sintió una sacudida en su pecho. «¿Quiénes son esos hombres?». Mateo, entre temores, apretó la mano de Valeria, y eso le dio fuerza. «Ricardo, di la verdad ahora mismo. ¿Qué está ocurriendo?». «Es más complicado de lo que crees», balbuceó Ricardo, el sudor perlándole la frente. La tormenta extrema afuera se intensificaba, pero dentro de la cabaña, la tormenta personal era aún más peligrosa. Valeria sintió que absolutamente todo su mundo se desmoronaba. ¿Quién era en realidad el hombre que había elegido? La tensión era insoportable. Los hombres afuera, la tormenta, el miedo, las revelaciones, todo se combinaba para un desenlace que amenazaba con cambiar sus vidas para siempre. «Debo contarte todo, pero no aquí, no ahora», comenzó Ricardo, los ojos llenos de desesperación. La voz de Valeria tembló. «Ya no puedo confiar en ti. Dímelo. ¿Qué escondes?». Y en el instante que buscaba respuestas, un estruendo en la puerta hizo que todos saltaran. Un grito desgarrador resonó en la tormenta, y en ese momento, Valeria comprendió que el caos apenas comenzaba. Todo lo que había creído, todo lo que sabía, se desvanecía en la oscuridad de la noche. ¿Qué verdad impactante estaba a punto de salir a la luz? ¿Y qué consecuencias tendría para todos ellos? El corazón de Valeria latía a 1000 por hora, y sabía que la tormenta no solo estaba afuera, estaba dentro de ella. Valeria miró a Marcos, luego a Ricardo. La tormenta rugía a su alrededor, y su corazón latía descontrolado. «¿Qué quieres que le firme?», preguntó, su voz apenas un susurro. Marcos, con una mirada intensa, tomó aire, pero justo cuando iba a hablar, el teléfono de Valeria vibró de nuevo, rompiendo la tensión. Era un nuevo mensaje de su madre. «Tienes que saber la verdad sobre Ricardo. Él no es quien dices que es». En ese instante, un escalofrío la recorrió. Las palabras de su madre fueron como un balde de agua fría. ¿Qué significaba eso? No puede ser», murmuró Valeria, sintiendo que la realidad comenzaba a tambalearse. La mirada de Ricardo se tornó oscura. «¿Qué pasó, Valeria?», preguntó impaciente, mientras su rostro mostraba una mezcla de rabia y preocupación. «Solo un mensaje de mi madre», le respondió, incapaz de desviar su mirada de la pantalla del teléfono. La habitación se llenó de un silencio tenso, solo interrumpido por el viento golpeando las ventanas. Marcos dio un paso hacia ella. «Valeria, no puedes ignorar eso. Lo que hay entre ustedes no es lo que parece». Ricardo frunció el ceño.
Eso es absurdo. Estás confundida. La voz de Ricardo se fue elevando, pero había un destello de temor en sus ojos. Estoy cansada de esto, soltó Valeria, sintiendo la presión en su pecho. ¿Qué me escondes, Ricardo? ¿Por qué mi madre me envía mensajes extraños? Era hora de enfrentarlas. Verdades ocultas. La tormenta afuera palpitaba con su furia, pero la más intensa se desataba dentro de la cabaña. El grito de un niño interrumpió la conversación. Mateo, aún temblando y con lágrimas en los ojos, miró a todos con ansiedad. «¿Qué está pasando?», preguntó asustado. La tensión aumentó, y Valeria decidió que necesitaban respuestas. «Ricardo, dime la verdad. ¿Quién eres realmente?». La puerta de la cabaña tembló una vez más, esta vez con un golpe más fuerte. Valeria retrocedió, sintiendo que el aire se volvía pesado. Ricardo hizo un gesto hacia la puerta, su mirada dura. No puedo hacerlo aquí», dijo lentamente, su voz apenas un susurro. «No ahora». Pero Valeria no podía esperar. Miró a Marcos, buscando apoyo. «Por favor, dime que no hay más secretos. Esto está más allá de ser solo un accidente». Fue entonces cuando, como si el universo quisiera desatar el caos, la puerta se abrió bruscamente. Un hombre entró corriendo, cubierto de nieve, y su mirada completamente desquiciada. «¡Ayuda, por favor, ayúdenme!». Su voz resonó con desesperación. «¿Qué está pasando?», preguntó Valeria mientras la confusión se apoderaba de ella. El nuevo intruso miraba a todos como si supiera algo que ellos no. «Los hombres de Ricardo están cerca. Vienen por él. No hay tiempo para explicaciones». La mirada de Ricardo se transformó. La furia desapareció, siendo reemplazada por un pánico palpable. «¿Qué? No puedes estar hablando en serio». Valeria sintió una sacudida en su pecho. «¿Quiénes son esos hombres?». Mateo entre temores apretó la mano de Valeria, y eso le dio fuerza. «Ricardo, di la verdad ahora mismo. ¿Qué está ocurriendo?». «Es más complicado de lo que crees», balbuceó Ricardo, el sudor perlándole la frente. La tormenta extrema afuera se intensificaba, pero dentro de la cabaña, la tormenta personal era aún más peligrosa. Valeria sintió que absolutamente todo su mundo se desmoronaba. ¿Quién era en realidad el hombre que había elegido? La tensión era insoportable. Los hombres afuera, la tormenta, el miedo, las revelaciones, todo se combinaba para un desenlace que amenazaba con cambiar sus vidas para siempre. «Debo contarte todo, pero no aquí, no ahora», comenzó Ricardo, los ojos llenos de desesperación. La voz de Valeria tembló. «Ya no puedo confiar en ti, dímelo, ¿qué escondes?». Y en el instante que buscaba respuestas, un estruendo en la puerta hizo que todos saltaran. Un grito desgarrador resonó en la tormenta, y en ese momento, Valeria comprendió que el caos apenas comenzaba. La puerta estalló, y un hombre enmascarado irrumpió, apuntando con un arma. «¡Al suelo!», exigió, y el pánico se apoderó de la cabaña. Marcos se lanzó hacia Valeria, cubriéndola, mientras Ricardo retrocedía. «No, Ricardo», gritó, pero el hombre enmascarado se rió, su risa helada resonando. «Muy tarde para advertencia, Ricardo, que es hora de pagar por lo que hiciste». Valeria miraba todo en estado de shock. «¿Qué haces?», balbuceó, la confusión inundando su mente. El enmascarado se giró, apuntando directamente a Ricardo. Todo era un juego hasta que la abogada se metió. Pero esto termina aquí. La realidad se desmoronaba en 1000 pedazos. Ricardo parecía perder el control, su rostro empalideciendo. «Esperen, esto no es lo que piensan», intentó explicar, pero el hombre no le dio oportunidad. Un tiro resonó, y la bala hizo un impacto contra la pared, destellos de yeso cayendo como una lluvia de horror. Mateo gritó, y Valeria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¡Ricardo!», chilló, mientras el caos se desataba. La cabaña se convirtió en un campo de batalla. La verdad de Ricardo estaba a punto de salir a la luz, y entre balas y gritos, Valeria se dio cuenta de que quizás él había estado escondiendo un secreto más oscuro que todo lo que pudo imaginar. El enmascarado apuntó de nuevo, pero antes de que pudiera disparar, Marcos se lanzó hacia él con todas sus fuerzas, desestabilizándolo. Valeria sabía que nada volvería a ser igual. Hombres buscaban respuestas a través del caos, y la tormenta en su interior se desataba con una violencia que nadie podía controlar. Todo lo que creía seguro estaba cada vez más lejos,
y el giro del destino les había llevado a un punto sin retorno. ¿Qué secretos desgarradores saldrían a la luz esa noche? La puerta estalló con un estruendo, y el hombre enmascarado entró en la cabaña, apuntando su arma con furia. Valeria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Todo su mundo acababa de volverse un completo caos. ¡Al suelo!, gritó el intruso. Su voz era dura como el hielo. Marcos se lanzó hacia Valeria, cubriéndola, y ella sintió su corazón latir con fuerza mientras él. Peligro se cernía sobre ellos. Ricardo, por otro lado, se quedó paralizado. La descomposición en su rostro se acentuaba con cada segundo que pasaba. «No, espera». Trató de gritar, pero el hombre no se detendría. Era como si el tiempo se hubiera detenido. «Esto es un juego para mí, pero tienes que pagar, Ricardo», decía el enmascarado, su mirada congelada en la de su prometido. Valeria no podía procesar lo que estaba sucediendo. «¿Qué has hecho, Ricardo?». Sus palabras salieron como un eco en sus pensamientos. La confusión la invadía. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Mateo, el niño que había encontrado Marco, temblaba a su lado, y ella pudo sentir su miedo. «Cálmate, Mateo. Todo estará bien», le susurró, aunque por dentro se sentía como una bomba de tiempo. La tormenta afuera rugía, un fondo ominoso para la escena que se desataba frente a ellos. «Dame una razón para no apretar el gatillo», gritó el enmascarado, su paciencia agotada. Ricardo, con los ojos bastante abiertos, parecía intentar recordar algo importante. «No tienes que hacer esto», trató de decir, su voz ahora temblorosa. Pero el hombre no tenía intención de escuchar. Marcos, rápido y decidido, se lanzó hacia el intruso. La acción fue casi una coreografía. Él empujó a Valeria detrás de él protegiéndola. «No», gritó Ricardo, pero era demasiado tarde. El choque hizo que el arma se desviara. El disparo resonó como un trueno en la habitación. La bala pasó silbando, destrozando una ventana y haciendo una lluvia de cristales. Valeria se encogió, sintiendo el frío del cristal en su piel. ¿Qué estaba pasando? Todo era un torbellino de gritos y caos. En ese instante, cuando todos estaban distraídos, un sonido sordo retumbó desde fuera. Un grupo de hombres sorpresivamente apareció, envueltos en abrigos oscuros, iluminados por las luces de un faro de coche. «Esos son resultados de lo que hiciste, Ricardo», gritó uno de ellos. Su voz era profunda y cargada de amenaza. La mirada de Valeria pasó de Marcos a Ricardo, y su corazón se hundió. «¿Qué secretos tiene tu vida, Ricardo?», pensó, mientras su mundo se desmoronaba. Había llegado al punto donde la verdad no era solo dolorosa, sino peligrosa. «Estos hombres son peligrosos, no son lo que parecen», murmuró Marcos apenas audiblemente. La conexión entre Ricardo y esos hombres pareció ser más que un simple negocio. Los otros también tenían miradas hacia Valeria con desprecio, como si supieran algo que ella no. «Ricardo, diles que no estamos involucrados», gritó Valeria, sintiendo el miedo invadiendo su pecho. El hombre enmascarado, deseoso de continuar, hizo un gesto con su arma, y en un instante el intruso estaba al borde de soltar un nuevo golpe. «¿Quién crees que eres, Ricardo? Piensas que puedes jugar y salvas el día. Te he buscado durante años. Ahora es tu turno de enfrentar las consecuencias». Fue entonces cuando Ricardo finalmente habló. «No pueden estar aquí. No tienen idea de lo que han desatado», balbuceó, la desesperación en su voz. Valeria sintió su corazón detenerse. ¿Qué podía haber hecho que lo llevase a esa situación? De repente, un grito desgarrador llenó la cabaña. Era Mateo, que había caído al suelo mientras todos estaban distraídos. La escena se volvió frenética, y en ese momento de confusión, un instinto desgarrador alimentó a Valeria. «¡Mateo!», gritó mientras se lanzaba hacia él. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, los hombres comenzaron a entrar. La cabaña, que antes representaba refugio y seguridad, ahora daba un campo de batalla lleno de desesperación. La tensión aumentaba con cada segundo, y Valeria sintió que todo lo que conocía estaba a punto de romperse. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué secretos esconde Ricardo? ¿Por qué el destino los ha atrapado en esta locura? Justo cuando ella estaba a un paso de abordear esas preguntas, un estruendo nuevo resonó desde la entrada. La tormenta afuera rugía con fuerza,
Pero en el interior de la cabaña, el caos y la confusión parecían llevarlos al borde. Con un profundo nudo en el estómago, Valeria comprendió que la noche apenas comenzaba, y que las respuestas que buscaba se escondían detrás de esta realidad sombría y terrible. ¿Qué descubriría sobre Ricardo que cambiaría su vida por completo? La puerta estalló con un estruendo, y el hombre enmascarado entró en la cabaña. La situación se volvió un caos instantáneo. El aire se volvió denso, como si todos supieran que esto sería un punto de no retorno. Valeria sintió que el miedo le estrujaba el pecho. ¡Al suelo!, gritó el intruso, su voz resonando con una fuerza aterradora. Marcos se lanzó hacia Valeria, cubriéndola como un escudo humano. Los ojos de Ricardo se abrieron con sorpresa y pánico. «¡No, espera!», trató de gritar, pero el hombre no estaba en estado de escuchar. El tiempo parecía detenerse mientras todos los ojos se volvían hacia el intruso, temblando de temor. «Esto no tiene que acabar así», dijo Ricardo con una voz entrecortada, intentando establecer una conexión, quizás tratando de apelar a alguna humanidad en el enmascarado. Pero el hombre lo miró con desprecio. «Te he estado buscando. Ahora es tu turno de rendir cuentas», dijo, con una sonrisa torcida. Valeria buscaba respuestas en la mirada de Ricardo, y podía ver que él sabía más de lo que había admitido. Su mente giraba con preguntas. ¿Qué había hecho? La angustia le oprimía la garganta. La tormenta rugía afuera, pero la verdadera tempestad estaba en la cabaña. «Mateo, aléjate», murmuró Valeria, aunque su voz temblaba. El niño se asustó. Se aferró a su brazo, y eso la hizo sentir impotente. «No mixtifiques a los niños en esto», gritó el enmascarado, bramando intrusivamente. La tensión aumentaba mientras el hombre apuntaba a Ricardo, como si todo el odio del mundo estuviera concentrado en él. «Aléjate de él», gritó Valeria, sintiendo que el valor brotaba en su interior. «No tienes que hacer esto». Pero el enmascarado no mostró un ápice de compasión. Entonces se escuchó un estruendo en la puerta trasera, como una explosión. La puerta fue arrancada de sus bisagras, y más hombres entraron, esta vez con máscaras que cubrían sus rostros. Todo se volvió collage de gritos y desorden. Fue en ese momento que lo inesperado sucedió. Uno de los nuevos intrusos, más alto y corpulento, se acercó a Ricardo. «Te lo dije, Ricardo. Esto iba a suceder», bramó con una risa cruel que helaba la sangre. Valeria sintió que se le caía el mundo. ¿Ricardo estaba involucrado con ellos? «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Ricardo, su voz ahora llena de ira y miedo. Se volvió hacia Valeria, su rostro desencajado. «No es lo que piensas, no es lo que crees». El enmascarado que había entrado primero apuntó a Ricardo con el arma. «Es demasiado tarde para explicaciones, amigo. Regímenos lo que hiciste. La última oportunidad se acabó». Valeria sintió que su corazón se paraba. «¿Qué hiciste, Ricardo? ¿A quién has engañado?». La confusión inundó su mente. Sentía que el suelo se deslizaba bajo ella. Fue entonces cuando una revelación repentina le atravesó la mente como un rayo. ¿Era posible que Ricardo estuviera involucrado en algo más oscuro? «Eso no es todo», dijo uno de los hombres más altos, con una voz más profunda. «Ese pequeño proyecto que manejaba no era solo negocios. Es un juego peligroso, Ricardo. Te quedan horas para decidir qué vida quieres, la tuya o la de ella». Valeria agitó su cabeza hacia Ricardo, ahora sintiendo la verdad metiéndose en su pecho como una sombra. «¿Qué significa eso?», preguntó, cada palabra cargando el peso de la incredulidad. «Te queda una opción», dijo de nuevo el intruso alto. «Te entregas y salvamos a Valeria o mueres aquí mismo». El destino de todos pendía de un hilo, y el caos que apenas comenzaba se apoderaba por completo de la escena. Valeria sintió que se le cerraba la garganta. «¿Qué vas a hacer, Ricardo? ¿Te rendirás? ¿Nos traicionarás?». La pregunta resonó en el aire, con una honestidad que dolía. La tormenta seguía arremetiendo en el exterior, pero en el interior los verdaderos tormentos se llevaban a cabo. ¿Cómo iba a salir de esto? ¿Qué significaba esto para ella? Los ojos de Ricardo buscaban los suyos, y Valeria vio un destello de arrepentimiento, pero también de desesperación. «No sé si tengo otra opción»,
murmuró con voz temblorosa. La realidad se desmoronaba, y su mundo, tan perfecto hasta ese momento, se desdibujaba en una neblina de formidable incertidumbre. «Time's up», «Decide, Ricardo», gritó el enmascarado, y con ese grito un eco sordo resonó a través de la cabaña. La noche traía consigo secretos que podrían cambiarlo todo. ¿Podría Ricardo tomar la decisión correcta en un momento como este? ¿Y Valeria podría seguir confiando en él después de todo lo que había escuchado? La verdad del corazón de Ricardo estaba al borde de ser revelada, y la tormenta exterior solo palidecía en comparación con la que se desataba en su interior. La tensión estaba al borde de estallar. «Time's up. Decide, Ricardo», gritó el enmascarado, extendiendo su arma como si fuera una sentencia de muerte. Valeria sintió que su corazón se detenía. Los ecos de su voz resonaban en su mente. Ella no podía permitir que el miedo dictara el final de su historia. Ricardo miró a Valeria, su rostro marcado por la desesperación. Las palabras atoradas en su garganta no llegaban a salir. «No puedo dejar que esto termine así», murmuró. Pero Valeria sabía que su respuesta podría hacer girar el destino de todos. «Dímelo, ¿qué has estado ocultando?», insistió Valeria, su voz temblando, poniendo al descubierto su vulnerabilidad. Esa pregunta flotó en el aire pesado y cargado de tensión, haciéndola sentir como si el mundo girara a una velocidad abrumadora. Marcos, a su lado, luchó por mantener la calma, preparado para actuar si era necesario. «Ricardo, tienes que elegir», presionó el enmascarado, dejando claro que no había tiempo para más juegos. Al momento de la sublevación, una estruendosa explosión sacudió la cabaña, haciendo vibrar las paredes. La escena se congeló en un instante de pura incredulidad. Valeria se giró hacia la entrada. En ese párpado, un grupo de hombres armados con las caras cubiertas irrumpieron en la cabaña, arrastrando un caos aún mayor. «Están aquí, Ricardo», gritó uno de ellos, su voz resonando como un trueno. «No hay escapatoria». El enmascarado miró a su alrededor, anotando todas las posibles salidas, pero ya no podían retroceder. «Los hombres de Ricardo, son ellos». Valeria se dio cuenta de que el verdadero peligro no era solo el que estaban enfrentando en ese momento, sino lo que Ricardo había arrastrado consigo. El rostro de Ricardo palideció. «No, esto no debería estar pasando», balbuceó, su mundo desmoronándose a su alrededor. Mientras los nuevos intrusos rodeaban la escena, algo dentro de Valeria se quebró. «¿Qué está sucediendo, Ricardo?», gritó, sintiendo que el pánico le apretaba pecho. Y en el torbellino de emoción, uno de los hombres armados acercó un vistazo a Valeria. «Es ella, la abogada», dijo, como si cada palabra fuera un clavo en el ataúd de Ricardo. «Tienes que elegir, Ricardo. ¿La protegemos o la dejamos que se convierta en parte del problema?». Valeria sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué problema?», preguntó, la incredulidad destilándose en su voz. Las compuertas se abrieron, y el torrente de verdades ocultas comenzó a brotar. «¿Qué has hecho, Ricardo?», pensó, temblando, sintiendo que un frío helado invadía su ser. «Todo esto». Ricardo apretó los dientes, su cara llena de horror. No estaba en el plan, no sabía que vendrían por ella. Marcos tomó la delantera, su cuerpo tenso como un resorte, mientras la situación se movía peligrosamente hacia un desenlace fatal. «Esto es una locura», dijo, su voz firme. «Valeria, quédate detrás de mí». Pero la mirada de Valeria seguía fija en Ricardo. «Esto es por tu bien, Valeria», insistió Ricardo desesperadamente. «No entendés, hay cosas que no sé cómo explicar». En ese instante, un grito desgarrador resonó en el exterior. «Ricardo». Era un eco familiar. Valeria se sintió helada al reconocer la voz. Su madre estaba ahí. «No, no puede ser», murmuró, la confusión tomando el control. «No, no la dejes entrar», gritó Ricardo, su rostro transformándose en una tormenta de pánico. Pero ya era demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe, revelando a su madre, cubierta de nieve y con los ojos desorbitados. «Allá afuera, hay más de ellos», gritó. Antes de caer al suelo, exhausta, Valeria sintió un dolor profundo al verla. «¿Qué estás haciendo aquí, mamá?». La angustia apretó fuerte su pecho. «Ricardo,
atrapado entre la furia del enmascarado y la desolación de su madre, se encontró en una encrucijada. —¿Por qué no me dijiste que estabas en peligro? —preguntó su madre, mirando a su hijo como si estuviera viendo por primera vez a un extraño. Valeria, atónita, observó la conexión que parecía romperse entre ellos. —No estoy en peligro. Tú eres la que no deberías haber venido. La incredulidad y el horror trazaron líneas en su rostro mientras los hombres comenzaban a cerrarse. La escena se tornó caótica. Gritos, amenazas, confusión. Todo se deslizaba hacia un desastroso desenlace. La tormenta afuera rugía como si quisiera cobrarse su propia venganza. Y Valeria, atrapada en medio de este torbellino de revelaciones, sintió que el terreno se desvanecía a su alrededor. —¿Quiénes son ellos? —preguntó, sintiendo que su voz se apagaba. Nadie respondía en medio de la confusión, pero una verdad palpable había llegado. La vida que había creído conocer estaba a punto de desmoronarse. Todo estaba a punto de cambiar, y en el aire pesado habría secretos devastadores listos para salir a la luz. Valeria sabía que cada segundo contaba, y la pregunta persistente la atormentaba. ¿Qué haría Ricardo ahora? La tensión estaba al borde de estallar. —Time's up. Dejive, Ricardo —gritó el enmascarado, extendiendo su arma como si fuera una sentencia de muerte. Valeria sintió que su corazón se detenía. Después de todo lo que había pasado, no podía dejar que el miedo dictara el final de su historia. Ricardo miró a Valeria, su rostro marcado por la desesperación. Las palabras atoradas en su garganta no llegaban a salir. —No puedo dejar que esto termine así —murmuró. Valeria sabía que su respuesta podría hacer girar el destino de todos. La presión aumentaba. —Dímelo, ¿qué has estado ocultando? —insistió, sintiendo que estaba a un paso de una verdad que cambiaría todo. —Esto no tiene que acabar así —intentó decir Ricardo, mientras intentaba mirarla a los ojos, buscando algún tipo de respuesta en su expresión. Pero el enmascarado no iba a permitir que el diálogo se alargara. Justo en ese momento se escuchó un estallido de ruido afuera, y la puerta trasera de la cabaña se abrió de golpe. Un hombre corpulento, vestido de oscuro, irrumpió en el lugar. —¡Ya están aquí! —gritó, su rostro con un brillo frenético. Valeria sintió su estómago removerse. —¿Quién eres tú? —soltó Ricardo, su voz transformada en una mezcla de miedo e indignación. El intruso se detuvo un segundo, mirando hacia el enmascarado, antes de lanzarse a su encuentro. —Eres un idiota. No deberías haberte metido en esto —gritó, interrumpiendo el caos. Valeria miró atónita cómo los dos hombres se enfrentaban. El aire se enfrió en la cabaña, llevándose todo lo que había creído hasta ese momento. —¿Qué está pasando? —se preguntó, su mente aún tratando de realizar conexiones. Pero antes de que pudiera formular la pregunta, el nuevo intruso giró hacia ella. —Valeria, eres la clave. No sabes lo que Ricardo realmente empezó a decir, pero fue interrumpido por un grito. Un tercer grupo de hombres, también armados, entró en la cabaña, trayendo consigo una ráfaga de pánico. —¡No! —gritó Ricardo de nuevo, una mirada de desesperación cruzando su rostro. —¿Cómo han encontrado este lugar? Casi parecía que su mundo había comenzado a desmoronarse frente a sus ojos. El enmascarado tomó su oportunidad, empujando a Ricardo contra la pared. Valeria sintió un escalofrío. —Dime la verdad ahora mismo —exigió, sin poder soportar la incertidumbre. —Valeria, escúchame. Todo fue un error. No sabía que llegaría a este punto —dijo Ricardo, sus manos levantadas en señal de rendición. La mirada de miedo en aún más su agarre. En medio del frenético intercambio, el intruso que había entrado primero, sudando y temblando, se movió hacia Valeria. —¡Valeua, corre! —gritó, justo antes de que se escuchara un estruendo ensordecedor desde el exterior. La puerta fue volada de sus bisagras, y un grupo de hombres irrumpió, disparando al azar. Valeria sintió el aire escapar de sus pulmones. El caos estalló. Todo en su mundo se volvió confuso y aterrador. La cabaña era ahora un campo de batalla. —¡Mateo! —gritó Valeria, buscando al niño entre la confusión. —Quédate cerca de mí. Pero no podía encontrarlo. La verdad, los secretos y el horror se mezclaban ante sus ojos. Justo cuando todos creían que la situación no podía empeorar,
surgió Valeria. Era la voz de su madre, quien había sido empujada desde fuera por las sombras que acechaban. Ella fue arrastrada por uno de los hombres armados. ¡Mamá! Valeria se lanzó hacia ella, pero otra figura apareció detrás, sujetándola. «No te acerques, Valeria. Ellos no son amigos», gritó su madre, con unos ojos que revelaban el horror que había vivido. «¿Qué les has hecho?» Valeria no podía creer lo que veía. La verdad se desnudaba ante ella como una herida abierta. En un giro impactante, se dio cuenta de que todos estaban atrapados en un juego mortal. Ricardo, su madre, los intrusos, todos llevaban cargas que probablemente nunca imaginaría. «Esto no puede estar pasando», murmuró Valeria, mientras todo giraba a su alrededor. Tenía que averiguar qué había detrás de todo esto. «Ricardo, ¿qué está pasando? ¿Qué nos escondías?» La tormenta no solo rugía afuera, sino que estaba destruyendo su vida desde adentro. Y lo peor de todo, el hilo que unía a todos estaba a punto de romperse. Su mente giraba con preguntas, pero en un instante, todo se desvaneció. Una figura oscura surgió de entre la multitud, y Valeria sintió que el tiempo se detenía. Era como si todo lo que había conocido se desmoronara a su alrededor, dejando solo la incertidumbre y una dolorosa pregunta en el aire. ¿Quiénes eran realmente las personas que la rodeaban? El misterio parecía solo empezar, y Valeria sabía que lo peor aún estaba por venir. Valeria sintió que el aire se volvía denso. Los hombres armados rodeaban la cabaña, sus miradas al acecho, sus intenciones claras. «¿Qué quieres? ¿Por qué estás aquí?», gritó Ricardo, el miedo surgiendo entre su voz quebrada. No había vuelta atrás, no para ninguno de ellos. Valeria mirando a su madre, sus piernas temblaban. La realidad se aterrorizaba ante sus ojos. «¡Vámonos, corre!», gritó Marcos, empujando a Valeria al suelo, cubriéndola. «No están aquí por nada bueno». La habitación se llenó del sonido de las botas pesadas en el suelo. El eco de la tormenta afuera, apenas un susurro en comparación con el pánico que se desataba dentro. La mirada de Valeria se aferró a la figura enmascarada, que parecía moverse con precisión letal. «Esto se acabó, Ricardo. La decisión está en tus manos», dijo, su voz resonando con una seguridad perturbadora. Un resplandor de furia cruzó el rostro de Ricardo. «No, te lo ruego, esto no tiene que acabar así», suplicó, las palabras saliendo entre dientes. Pero ya era demasiado tarde. Un ruido ensordecedor rompió el aire helado, un disparo resonó. Un grito llenó la habitación, y la madre de Valeria se cayó al suelo, empujando a su hija con un grito. «¡Por favor, no!». Valeria sintió que el corazón se le caía al estómago. El tiempo se detuvo en ese instante, y todo lo que conocía se desmoronó. Ricardo cayó de rodillas. Sus palabras se ahogaron en lágrimas. Su desolación era palpable como el frío en el aire. «¡Mamá, no!», Valeria gritó, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Segundos que parecieron horas pasaron. La tormenta rugía, pero los susurros de horror llenaban la cabaña. «Sigue disparando, el niño no puede estar aquí». El enmascarado se volvió hacia los hombres armados. La confusión reinaba, pero en ese caos, Marcos encontró su camino hacia Valeria. «No puedo dejar que esta locura termine así», dijo, su mirada fija en ella. «Si tengo que luchar, lo haré». Valeria sintió un súbito destello de coraje. «Ya basta», exclamó. «No permitiré que esto siga más. No sé qué ha hecho Ricardo, pero esto termina ahora». La sala se llenó de murmullos. «Tú no entiendes», comenzó Ricardo, pero las palabras se rompieron. «¿Qué estaba pasando en tu vida? ¿Por qué nos pusiste en peligro?». Valeria sentía el calor del enojo ardiendo en su pecho, su voz resonando. En ese momento su madre levantó la cabeza. «Valeria, hay más de lo que crees». La revelación hizo que sus ojos se abrieran como platos. ¿Qué secretos escondía? ¿Era Ricardo incluso más complejo de lo que había imaginado? Un estruendo rompió el aire, cuando Marcos saltó sobre el enmascarado. Un desafío desesperado que encajó con la tormenta afuera. «Tú no vas a matarlo», gritó, y el choque fue brutal. Valeria, aún aturdida, se arrojó hacia su madre, arrastrándola a un rincón seguro.
Pero de repente, un cambio. El enmascarado y Marcos fueron envueltos en sombras. Un destello de compasión surgió en la mirada del enmascarado. «Lo siento, por todo», murmuró, y las palabras se convirtieron en un eco que reverberó en la sala. La atmósfera cambió, la tensión se evaporó en un instante. Valeria, Viola. Humanidad, las cicatrices de batalla que cargaban todos ellos. «¿Qué quieres?», gritó, su voz llena de determinación. «Si vas a acabar con nuestra vida, hazlo ahora». El silencio se instaló, y el hombre enmascarado bajó el arma. «Tu vida está llena de mentiras, Valeria», dijo, su voz suave como la brisa que entraba por las ventanas destrozadas. «Ricardo no es solo el hombre que amas. Él es el responsable de un juego mucho más grande. Pero tú eres la única que puede cambiar esto». Valeria sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Cambiar qué? Su curiosidad era palpable, acompañada de un temor cruel. El enmascarado respondió: «Debes elegir la vida que quieres. ¿Quién está realmente de tu lado?» «¿Por qué deberíamos confiar en ti?», preguntó Marcos, su cuerpo aún en guardia. Ricardo, de rodillas, soltó una risa amarga. «Porque vamos a morir todos si no nos unimos. No hay tiempo». Un intenso silencio se instaló, y Valeria miró cada rostro a su alrededor, buscando respuestas entre sus dudas. La tormenta afuera estaba al borde de su clímax, pero había algo en el aire que prometía otra esperanza. «Está bien», finalmente dijo, su voz firme. «Si esto va a cambiar, el futuro comienza ahora. Juntos». El grupo asintió lentamente, cada uno entendiendo que, independientemente del pasado, solo un ciclo nuevo les permitiría sobrevivir. Con un resplandor de determinación iluminando sus rostros, Valeria dio un paso adelante. «Si esto termina aquí y ahora, lo hacemos en conjunto». Las miradas se conectaron en una silenciosa promesa, y con el eco de la tormenta aún rugiendo afuera, avanzaron juntos hacia la puerta. La lucha sería feroz, pero por primera vez, todos sintieron que la esperanza aún sobrevivía en sus corazones. La vida, con todos sus secretos y pruebas, continuaría si decidían desafiar a la tormenta como un solo ente. Ahora, espero que estén listos para el siguiente paso. Tienes que suscribirte ahora a este canal para no perderte las historias exclusivas que se vienen. Destroza ese botón de like ahora y alimenta el algoritmo. Y no te olvides de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace.